Gracias por estar con ustedes de vuelta, una bendición del cielo para mí. Y la semana pasada, cuando hablábamos sobre justamente Lucas, veíamos dos partes importantes de esta gran historia. Una historia que conmovió al mundo de ese entonces, que sigue conmoviendo al mundo de hoy y que lo va a seguir conmoviendo hasta cuando Cristo venga. Entonces, esta historia de la vida de Jesús es muy linda e interesante. En un pequeño repaso nomás, desde el domingo pasado, fue la famosa entrada triunfal de Jesús, la preparación para su muerte y su resurrección. El lunes fue cuando Jesús maldijo la higuera, probablemente recuerdan ese episodio, mostrando su último milagro. Ese fue el último milagro que Jesús hizo en esta semana. Vino la purificación del templo, la última purificación del templo, donde Él limpia y muestra también su corazón. El día martes, la higuera ya estaba totalmente seca, mostrando la infertilidad. Y es interesante porque cuando uno lee bien el libro de Mateo, se va a encontrar que esto tiene que ver mucho con la iglesia. A partir del capítulo 16 de Mateo, todo lo que viene después del capítulo 16 en adelante en el libro de Mateo está relacionado con la iglesia. Jesús hablando qué va a suceder con su iglesia a partir de la profecía que él hace en el capítulo 16. Y esto de la infertilidad de la higuera, no lo puedo tomar ahora con mucho tiempo, pero es muy interesante, porque dice la Escritura que no era tiempo de fruto, y él mete su mano y no encuentra fruto. Y está hablando una alusión justamente al pueblo de Israel, hablando de la infertilidad espiritual del pueblo de Israel en ese entonces. Y que también es un desafío para la iglesia el día de hoy. Si Cristo mete su mano en su iglesia, la pregunta es si Él va a encontrar fruto para su gloria y para su honra. Es el tiempo cuando el día martes Él habla sobre la oración del perdón, cuando Él habla sobre la autoridad que Él tenía, cuando hace alusión a la parábola de la viña, una parábola muy espectacular, cuando habla de cuando se debe honrar al rey u honra a Dios, cuando se habla de la expectativa del futuro, de sus mandamientos, de Cristo que era mayor que David, de la hipocresía de los escribas, de la generosidad de la ayuda y de estar velando y llorando siempre. Eso fue el día martes. Día miércoles fue un tiempo, hablemos así, de descanso, pero fue el tiempo cuando María derrama su perfume y lo honra, y también vemos la tradición de Judas, sobre Jesús. Y el jueves, su última cena, el nuevo pacto en mi sangre, fue lo que dijo Jesús. Fue el día jueves, Getsemaní también, la rendición, la entrega de Jesús, la traición, el arresto de Jesús, donde Él se somete al hombre. El viernes, sabemos, juicio, negación, crucifixión, sepultura, viernes y sábado eso, y el domingo resurrección, y Él aparece a sus discípulos. Siempre en esta historia hay algo que les quiero decir de entrada. Siempre este tiempo de Semana Santa, si bien siempre es muy especial, a mí como cristiano siempre me trae un dejo de inquietud, porque mañana llega un día lunes donde muchos siguen su vida como que si no hubiese existido Semana Santa. Es decir, vuelven a como dice la Escritura, el afán de todos los días. Entonces, lo que hoy, digamos, el pensamiento, la reflexión del viernes, del sábado, del domingo, que fue como arriba, parecerá que el lunes se va cada día mitigando, y el día martes, miércoles, como que ya no hay mucho de este fin de semana. Por eso quiero terminar con la tercera parte de esta historia. La semana pasada vimos la muerte de Jesús, su perdón por cada pecado nuestro,
vimos también su resurrección, que era la esperanza que la iglesia tenía. Y hoy vamos a hablar un poquito nomás acerca de la exaltación y el retorno de Cristo. Porque en esta historia, esta última parte de la historia, en realidad hay dos partes. Y quiero recordar nomás Lucas capítulo 22, versículo 7, si me acompañan allá. Es un pasaje que vimos la semana pasada, donde Jesús, antes de pasar por todo lo que tenía que pasar, Él dice en el versículo 7, estoy con la Reina Valera, 22:7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Sí? Entonces, vamos a orar, Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Oro, Señor, para que tu palabra, que es suficiente para nuestra vida, nos pueda dar, Señor, ese gozo, Señor, de saber a quién adoramos, saber delante de quién estamos, como se cantaba, Señor, digno eres, Señor, de toda la alabanza y de todas las bendiciones que tu pueblo te pueda dar a ti, Señor. Señor, líbranos de nosotros mismos y ayúdanos a entenderte. Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu persona, a entender tu palabra, para adorarte mejor, Señor, y que el día de mañana sigamos con esa misma reflexión y pensamiento que tú estás, Señor, a las puertas de venir por tu iglesia y lo que tú estás demandando de la iglesia en este tiempo también, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. La tercera parte de esta historia es exaltación y su retorno. Lucas capítulo 24. Vamos a seguir con Lucas capítulo 24. Excelente la lectura que se hizo porque nos allana mucho el camino de lo que viene. La semana pasada quedamos un poquito nomás antes de esa lectura. Y de los versículos 48 al 53, donde termina el capítulo, hay un llamado en esta tercera parte. La exaltación y el retorno de Cristo es un llamado a la iglesia a comunicar el evangelio acompañado de una vida de santidad. Eso es lo que el Señor anhela de su iglesia hoy día. Después de escuchar, después de ver todo lo que fue Semana Santa o hasta el día de hoy, qué es lo que fue el retorno, o sea, la resurrección de Jesús, que fue verdadera, que fue real, dijimos la semana pasada, divinamente probada. No había no hay nada que se pueda objetar de la resurrección de Jesús. Viene entonces ahora esta exaltación. Y se acuerdan que veíamos la semana pasada un poco Juan 60 años más tarde, cómo ve en Apocalipsis él a Jesús. Y lo ve totalmente distinto a cómo lo había visto, incluso después de su resurrección. Aún Jesús ahí se muestra como él era antes, diciendo: pero aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies. ¿Se acuerdan del Tomás que dice: no, yo no voy a creer si no veo los orificios? Y Jesús le dice: aquí estoy, yo soy. Se muestra aún así. 60 años más tarde la visión es distinta en Apocalipsis. Se nos ve a un Cristo totalmente exaltado, totalmente, es el mismo y a la vez no es el mismo. Es el Cristo que tenemos ahora, es el Cristo que hoy está en su trono y en su gloria. Entonces, eso creo que nos debe animar delante de quién estamos ahora, hermano. No estamos delante de un cordero, no estamos delante de un Cristo humillado, no estamos delante de un Cristo sufriente. Ese Cristo sufriente fue necesario para que nos entendiéramos nosotros y nos diera salvación. Pero ya no está más Jesús en ese estado. Dejó de ser el sufriente. Dejó de ser el humillado, ahora es el exaltado. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a entender entonces delante de quién estamos y por quién merece nuestra adoración y por quién merece nuestra gloria, ¿sí? Y nuestra alabanza también. Bueno, de los versículos 48 en adelante, yo te quiero mostrar algunas características que son necesarias que el pueblo de Dios tengamos para llevar una vida que agrade al Señor mientras Jesús está viniendo por nosotros. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Cuál es la forma que tenemos que vivir nuestras vidas? Spurgeon dice en una de sus lecturas matutinas: mis pecados fueron los azotes que laceraron aquellos benditos hombros y coronaron con espinas aquellas sangrantes sienes. Mis pecados gritaron: crucifícale, crucifícale.
y colocaron la cruz sobre sus bondadosos hombros. La viuda de Naín vio resucitado a su hijo, pero yo me veo a mí mismo resucitado en novedad de vida. La madre de la esposa de Pedro, su suegra, fue curada de fiebre, pero yo he sido curado de la más grave plaga del pecado. De Magdalena salieron 7 demonios, pero una legión entera de ellas salió de mí. María y Marta fueron favorecidas con visitas de Jesús, pero yo con su permanencia en mí. Su madre dio a luz su cuerpo, pero el Cristo, la esperanza de gloria, está siendo formado en mí. Cuando lee esto de hombres de Dios que entendieron delante de quién están y que el sufrimiento de Cristo tuvo que ver con nosotros, no con los del pasado, no fueron los romanos únicamente los que clavaron a Cristo en la cruz. También estaban mis pecados ahí, estaban tus pecados ahí. Fue lo que cantamos al principio, ¿se acuerdan? Este glorioso intercambio. Es por eso. Porque allá estábamos nosotros, aunque no estábamos. ¿Entienden? Estábamos, aunque no estábamos. Porque si hubiésemos estado, o hubiésemos sido de esos discípulos a lo lejos, como vimos la semana pasada, o hubiésemos estado de cerca diciendo, crucifícalo. Ahora, Cristo está siendo formado en nosotros. Cristo está siendo formado en nuestro carácter. ¿Y qué es lo que Él anhela? ¿Qué es lo que Él anhelaba tras su resurrección? Dijimos la semana pasada también que Él no necesitaba venir a la tierra para ser Dios, porque Él ya era Dios. Él no necesitaba morir en la cruz por nadie, porque con eso Él no demostraba que era Dios. Él ya era Dios. Lo hizo simplemente para beneficiarnos a nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de su muerte y de su resurrección. Y ante esa verdad, el que ha entendido esto, entonces, hermanos, tenemos ciertas demandas en las cuales debemos caminar. No es que paguemos nuestra salvación, sino es por haber entendido nuestra salvación, es que queremos realmente irnos pareciendo más y más a Jesús. Un cristiano, no puede ser que un cristiano sea exactamente el mismo de un año atrás. Se supone que algo pasó, que ese cristiano no entendió que todos los días es una lucha para poder avanzar y parecernos a Jesús. Ahora, Jesús, sabiendo esto, les va a ayudar a sus discípulos, y yo les ruego que mientras vemos lo que Él les va diciendo y haciendo, que ellos también veamos nuestra vida delante del Señor. Versículo número 48 en adelante hay 11 características que yo quiero mostrarte en esta hora. La primera está en el versículo 48. Y les dijo: y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. La primera demanda de Jesús, luego de su resurrección, es que ahora sus discípulos tenían que ser testigos. Testigos de lo que había ocurrido, testigos de lo que había pasado, testigos de Él. Ahora, esta palabra testigos, en el original tiene dos connotaciones. Una connotación tiene que ver con aquel que da testimonio de algo que ha visto y oído, como lo dice muy bien Juan en el Evangelio. Pero también la otra connotación de la palabra testigo tiene que ver con la palabra mártir. Y esa palabra mártir tiene que ver con esta parte y también con Hechos 1:8, cuando dice que ustedes van a ser mis testigos. Entonces era dar testimonio de Jesús, pero a la vez con la conciencia de que eso podría costar la vida. Y sabemos que fue así. Más tarde esta palabra se cumple en uno de los hombres que siguieron a Jesús. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cómo muere Esteban? Dice la Escritura que muere apedreado. Él fue un testigo. Y esa palabra testigo, a la vez,
significa mártir, estar dispuesto a la muerte. Un cristiano, realmente un cristiano verdadero, va a tener que estar dispuesto a morir. No es nuestro contexto hoy día, pero sí es el contexto de algunos hermanos nuestros en otras partes del mundo que son perseguidos y que están siendo muertos por justamente este versículo. Hombres que mueren, mujeres que mueren por causa de Cristo. Jesús le había dicho, ustedes van a ser mis testigos, soy testigos. ¿Sí? Segunda cosa, versículo 49, sacamos otra más. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y sabemos que está hablando Jesús de la venida del Espíritu Santo a ellos. Ahora Cristo se iba, no los iba a dejar huérfanos, dice la Escritura, sino que Él iba a mandar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo morara en los creyentes y los creyentes siguieran adelante en la carrera. No solamente iban a ser testigos, sino que ese testimonio tenía que darse a través de su vida espiritual. Y esa vida espiritual se iba a dar a través de la morada de Dios, el Espíritu Santo, en ellos. Y hermanos, esa es la clave de un verdadero testigo. No está en él el centro, sino que el centro de una vida de un creyente es Dios. Y acá habla Jesús de quién iba a ser la responsabilidad de poder avanzar con los creyentes y la iglesia, y es Dios, el Espíritu Santo. Hombres testigos, pero también hombres espirituales. Hombres espirituales. Tercera característica, versículo 50. Los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos, algo hace Jesús. Dice la Escritura ahí que los bendijo. Los bendijo. Hombres testigos, hombres espirituales, y Jesús hace algo antes de irse y estamos ya en los 40 días después de su resurrección. Cuando Él se va al cielo, ustedes saben, han pasado 40 días desde este día domingo glorioso, 40 días hasta que Él se va, y lo que Él hace es bendecir sus vidas. Hombres testigos, mensajeros, mártires, espirituales, pero también bendecidos por su Señor. En el versículo 51 hay dos características más de estos hombres de Dios. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos. Se separó de ellos. Y aquí viene algo muy importante. Ellos tuvieron que entender que iban a necesitar de la fe al no poder ver a Jesús con sus ojos carnales. Era la última vez que ellos estaban viendo a su Señor. Ya no le verían más por mucho tiempo. Y saben, acá ellos tuvieron que hacerse de valentía. Tuvieron que creer por fe, decir, ahora se nos va el maestro y no podemos hacer nada. Él se fue y nosotros quedamos acá. ¿Ven la diferencia que hay entre este pasaje y el pasaje cuando se dice que ellos se asustan y se esconden después de la muerte de Jesús? Bueno, hay una diferencia muy grande. Y mira, vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Por qué hablo de valentía? Porque en esta separación que se provoca entre Cristo y ellos, no vemos que ellos se esconden, como ocurrió al principio, sino que ahora hay una actitud totalmente distinta. Quinta característica, ¿por qué ellos no se esconden? Miren lo que dice el versículo 51, al final. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba
al cielo. Y uno dice, ¿qué cosa? Ahora no solamente tenían que ejercer la valentía de estamos solos, sino que no solamente están solos, sino que están viendo con sus ojos cómo Cristo se va arriba al cielo. Y acá es donde ellos tuvieron que ejercer y vivir esta esperanza que Jesús les había hablado. Comprendieron que quien fue alzado y llevado al cielo, escucha bien hermano, no era el Jesús humillado días antes, sino que el que subía al cielo era el Rey de la gloria volviendo a su gloria. Por eso que nosotros tenemos que sacarnos de la mente que los discípulos siempre estaban viendo a Cristo sufriente. No es así. Ellos tenían muy claro qué estaba pasando, quién era ahora Él, es Jesús. Y ellos ven, se separan, Jesús se va al cielo, pero ellos entienden lo que anteriormente Jesús les había dicho, que Él iba a volver a su gloria. Y también les había dicho que Él iba a venir por ellos, que iba a venir por su iglesia. Por lo tanto, no solamente vemos que eran mártires, fueron mensajeros, que eran espirituales, que estaban bendecidos por Cristo, que eran valientes, sino que acá también vemos que tuvieron que tener y vivir la esperanza de que este Cristo que se había ido arriba al cielo, este mismo Cristo volvería por ellos y por su iglesia. Y hermano querido, esto es lo que Dios está esperando de nosotros. Está esperando la esperanza. Esa esperanza que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿cómo vivimos esta esperanza en este tiempo? Hay distintas maneras de vivir ante la venida del Señor. Una forma es, bueno, como ha pasado tanto tiempo y Jesús no viene, tranquilo, vivamos tranquilo, no nos esforcemos tanto, tranquilo. Total, 2000 años, no creo que vendrá justamente mañana, diría alguno. Pero ¿saben qué? Cuando uno empieza a entender que el verdadero creyente entiende lo que es el testigo, entiende que debe vivir una vida espiritual, entiende que ha sido bendecido, entiende que tiene que vivir por fe, entiende que tiene que vivir esperanzado de la venida de Jesús, viene lo que sigue en el versículo 52. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y en ese versículo hay dos características más de un verdadero creyente. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cómo? Son hombres reverentes. Aguardaban la venida de Jesús en reverencia. ¿Qué significa en reverencia? ¿Sabe qué significa? Es vivir en santidad. Es vivir en integridad. Es luchar con nuestros pecados. Y que no solamente cantemos, digno es el Cordero, sino que vivamos esa dignidad del Cordero en nuestras vidas. Por eso dice el texto, después de haberle adorado. Y no tenemos mucho para saber cómo lo hicieron, ¿cierto? Y quizás es bueno que no lo tengamos, porque si lo tuviéramos, probablemente copiaríamos eso, ¿cierto? Y lo haríamos igual que ellos. Y quizás no está dicho justamente para que tú y yo vivamos nuestra propia adoración en la esperanza que tenemos mientras Cristo viene. Porque la esperanza, como la va a manejar mi hermana, mi hermano o mi hermana o cualquiera de nosotros, es en forma personal. Cada cual tiene que anhelar la venida de Cristo. Cada cual tiene que tener la esperanza en Cristo. Si bien es cierto, como cuerpo esperamos a Cristo, pero en persona cada cual debe anhelar en su corazón vivir esta esperanza en forma reverente, después de haberle adorado
Y viene la siguiente característica. Vuelven a Jerusalén. ¿Cómo vuelven? Vuelven hinchados de gozo. ¿Ven la diferencia de los discípulos antes de la crucifixión, durante la crucifixión, durante la muerte de Cristo e incluso en los primeros momentos de su resurrección? No son los mismos. No son los mismos. No, sí, es verdad, son los mismos. Pero algo había ocurrido. Su reverencia, su adoración fue tan genuina, que no podía tener más que gozo en su vida. Y uno dice, pero ¿cómo gozo? Si vieron que Jesús se fue. No sé si a mí me daría gozo o me daría tristeza. Pero ¿cómo se fue? ¿Saben, hermanos? Ese es el gozo de la esperanza. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Si nosotros no tenemos fe, entonces somos los más miserables de todo el planeta. Porque diciendo que creemos en Cristo, ¿saben qué? Deberíamos ser los hombres más gozosos de la tierra. Aún en medio de nuestras tribulaciones, aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de la pandemia, aún en medio de todo lo que ocurra, Cristo debería ser suficiente para nosotros. Vuelven a Jerusalén con gozo. Mensajeros, testigos espirituales, bendecidos, valientes, con esperanza, reverentes y ahora con un gozo grande en su corazón. Eso provocó la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Hubo un cambio en los apóstoles y en los discípulos. Pero hay más características. Mira el versículo 53. ¿Qué comenzaron a hacer ahora estos locos apóstoles, o estos locos discípulos de Cristo? Ustedes saben que eran judíos, ¿cierto? Eran judíos creyentes. Y ellos tenían algo en su corazón. El versículo 53 dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y por lo menos en esta versión vamos a sacar tres últimas cosas. Y estaban siempre en el templo. ¿Qué significa eso? Eran hombres de comunidad. No eran lobos solitarios. No era, bueno, nos juntamos cuando yo quiero. No. Ellos sabían, era tal la esperanza que tenían. Era tal el regocijo que había en sus corazones. Era tal el deseo de adorar a su Señor que no había otra forma de expresarlo que haciéndolo en comunidad, que haciéndolo como cuerpo. Y se juntaban en el templo como judíos. Y sabemos que esto tuvo un tiempo solamente, ¿verdad? Porque el templo es destruido. Ustedes saben, en el año 70 después de Cristo. Entonces el tiempo de juntarse y de haber ido al templo duró un par de décadas. Pero sabemos que la persecución vino y vino fuerte. Pero eran hombres de comunidad, valoraban el hecho de ser miembros de la comunidad, valoraban el ser miembros de la iglesia de Cristo. Eran importantes todos los que participaban dentro de la congregación. No había nadie que faltara, no había nadie que sobrara. Es un buen ejemplo para los que hoy día dicen que no necesitan la iglesia y que les basta estar en su casa y así están bien con Dios. Y esto nos dice totalmente lo contrario. Lo que nos dice la Escritura, que el verdadero creyente es un hombre y una mujer de comunidad. Necesita estar con sus hermanos para adorar a Dios. Quiere estar con sus hermanos y hermanas para adorar
necesita y entiende que su parte, ser parte del cuerpo de Cristo, es muy importante. Algunos que se ven mucho y otros que se ven pocos, no importa. Somos parte de este cuerpo. La siguiente característica está también en el versículo 53. Estaban siempre en el templo y ¿qué hacían? ¿Ven la diferencia del versículo 52 con el versículo 53? El verbo cambia, ¿cierto? En el verbo 52, ¿qué verbo se usa? Por lo menos en la 60, usa el verbo adorar. Pero en el verso 53, la Valera usa otro verbo, y es el verbo alabar. Y es interesante porque la alabanza es parte de la adoración. Pero la adoración es el conjunto de todo. En la adoración está la oración, está la comunión, está la alabanza, está el servicio a Cristo, está la predicación del Evangelio, está el alcanzar al perdido con la palabra de Dios. En el templo, se juntaban en el templo y alababan. Y la última característica, bendecían a Dios. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Entenderlo. Porque comprendían que al ser bendecidos con la salvación, naturalmente bendecían a Dios por su fidelidad, por su amor, por su misericordia y especialmente por haber enviado a su Hijo para pagar por sus pecados. Oswald Sanders escribió: la iglesia no podría vivir si Cristo estuviera muerto, pero porque Él vive, la iglesia no puede morir. Porque Cristo vive, la iglesia no puede morir. Y uno dice, amén. Puede morir una denominación. ¿Entiende la diferencia? Puede morir una estructura humana. Pero la iglesia de Cristo, mientras Cristo viva, nunca la iglesia de Cristo va a morir. Y como Cristo nunca va a morir, entonces la iglesia va a permanecer. Y en esa permanencia es lo que Cristo había dicho. Si quiere ir un poquito atrás, en Lucas 24, en el versículo 45 y 47, dice: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, todas estas características que les he mencionado, testigos espirituales, bendecidos, valientes, con esperanza, reverentes, gozosos, hombres de comunidad, adoradores, que valoraban también tener a Dios y bendecir su nombre, también entendían que este mensaje debía ser compartido con otros, porque la iglesia tiene ese propósito: edificarnos entre nosotros. Esa es una cosa, eso es puertas adentro, pero la predicación del Evangelio es puertas afuera. Y es una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Le dije antes que no fue fácil para ellos, porque la persecución fue muy fuerte. Y hay un libro que habla sobre los mártires de las catacumbas, y rescaté algo que quiero leerles. Eran testigos humildes de la verdad, pobres, despreciados, abandonados, cuyos clamores por misericordia llegaban en vano a los oídos de los hombres. Había judíos, romanos, gentiles, que habían intentado encontrar una respuesta satisfactoria a su necesidad espiritual, pero solo fue cuando se hallaron frente al Cristo resucitado que pudieron ver saciados los anhelos y las ansias del alma y llenar el vacío del corazón con la plenitud de la paz, de la obra de la salvación que tanto necesitaban. Las primeras predicaciones del Evangelio
se caracterizaban por la frecuencia de conversiones notables como estas. Todo el mundo pagano, en todo el mundo pagano eran incontables las almas que experimentaban esto. Solamente era necesaria la predicación de la verdad, acompañado por el poder del Espíritu Santo, para que abriera los ojos y que los conducía a ver la luz de la salvación. La clave era que el cristianismo tenía algo que entregar y era no solamente un mensaje. El cristianismo tenía la facultad de entregar a una persona, que era Cristo. Ese mensaje no se podía separar y no se separaba de la persona de Cristo. ¿Cuántas veces ustedes han leído Hechos de los Apóstoles y se han dado cuenta que mientras habla Pablo o habla Felipe, de repente la gente se empieza a bautizar? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Y en casi ninguno de esos dice que les hablaron del bautismo. Porque el bautismo estaba dentro de la predicación del Evangelio. ¿Qué significaba eso? La identificación plena entre el creyente y Cristo, en su muerte y en su resurrección. Entonces, cuando uno empieza a analizar todo esto, uno dice, ¿qué privilegio tenemos entonces? Somos privilegiados ser testigos. Y por eso, mañana empieza otra historia. Y la cuarta parte de esto y la última parte de esta historia somos tú y soy yo. En la iglesia, mañana. Mañana, cuando van a empezar a suceder distintas cosas, no podemos olvidarnos de la muerte, de la resurrección, de la exaltación y el retorno de Cristo. Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas, con corona o sin coronavirus, ¿cierto? Todas las cosas ayudan a Dios. No somos de los que desafiamos a Dios. Tampoco somos indiferentes a lo que pasa. Tampoco nos resignamos pasivamente a lo que pasa. Entendemos que Dios tiene todo su control y confiamos plenamente en Él, que Él está obrando lo mejor para la vida de su iglesia, para que su evangelio siga siendo predicado. Y hoy día en la iglesia tenemos el privilegio tremendo de mostrar quién es Cristo a la gente sin esperanza. Obviamente, si nosotros no tenemos esperanza, difícilmente vamos a hablar de esperanza, ¿cierto? Pero si somos gente de esperanza, entonces hay un mundo que necesita urgentemente esta esperanza y esta salvación. En Lucas capítulo 2, si me acompañan por favor, quiero retrotraerme, porque yo sé que el mundo siempre está queriendo tener a alguien que nos salve. Y la iglesia tiene ahora a quien presentar. No solamente había judíos que esperaban un rey militar, o un rey que viniera a hacer y deshacer con los malos. Había judíos piadosos, hombres que amaban a Dios. Y acá nos cuenta la historia que ustedes conocen en Lucas capítulo 2, versículo 22 en adelante. Hay un hombre que se llamó Simeón. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba algo. Tenía la esperanza de la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la purificación, él lo tomó en sus brazos
y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre no iba a morir hasta que no viera cumplida la promesa. Y fíjense, él no vio a Cristo morir en la cruz, él no vio a Cristo crucificado, él no vio a Cristo resucitado, él no vio a Cristo exaltado, pero le bastó algo. Le bastó saber que el niño que él tenía en sus brazos, en el versículo 28, era el Redentor. Le bastó. Y hermanos, este es un hombre que nos muestra el camino de lo que significa ser un creyente de verdad. Un hombre que esperaba algo de Dios. Y cuando lo tuvo frente a sí, él dice: mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ni la muerte, no vio a Cristo sufrir, no vio la muerte, no vio la resurrección, no vio la exaltación, no vio a Cristo irse, pero ¿saben? Este hombre murió en paz, porque murió sabiendo que la promesa era cierta, era totalmente cierta. Eso es fe, eso es esperanza. Ahora fíjate, tú y yo tampoco vimos a Cristo morir, ¿cierto? Tampoco tú y yo tuvimos la experiencia de ver a Cristo resucitar. Tampoco tuvimos la experiencia de ver a Cristo siendo levantado. Entonces la demanda para nosotros es, al otro lado de la historia, ser como Simeón. Ser que el Redentor vive. Y como el Redentor vive, Él viene por su iglesia y viene por nosotros. Consolación para Israel y luz para el pueblo gentil, es decir, para aquellos que no eran creyentes. Déjame ir terminando con lo siguiente. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, se nos dice cuál fue el medio que Dios usó. Sabemos que la salvación es por gracia. Esto dice la Escritura. Pero, la muestra física de esa redención es lo que está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Fuimos rescatados de una manera de vivir vana, es decir, vacía, y algo tuvo que ocurrir. Que un cordero sin mancha tuviera que derramar su sangre. Entonces la salvación es por gracia, lo sabemos. Pero dentro de esta gracia, la muestra física fue el derramamiento de sangre. Y por esa sangre fuimos limpiados y fuimos lavados gracias al Señor. Esa sangre fue la que Él tuvo que derramar por ti y por mí. Y tuvo que sufrir esa muerte por ti y por mí, pagando por ti y por mí los pecados. Fue esa sangre
que Él tuvo que verter para que nos pudiera dar también resurrección y creer en ese nuevo pacto que se iba a sellar en su sangre. Y esa misma sangre es la que nos preserva, es lo que nos dio la posibilidad de poder entender que así como Cristo padeció y sufrió, tú y yo no tenemos que padecer ni sufrir, sino simplemente creer y tomar esta bendición. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Si hay alguien, hermanos queridos, en quien tenemos que poner nuestros ojos, es en Jesús. Pero yo te ruego una vez más, no es en el Jesús sufriente. Eso fue para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Tenemos que recordar al Cristo y tenemos que predicar a ese Cristo crucificado para que la gente entienda que debe ser salva por ese sacrificio, por ese cordero que entregó su sangre. Pero ahora tú y yo, tal cual los apóstoles, tenemos un Cristo que ya no es el sufriente, sino que es el Cristo exaltado, el que se fue a su gloria y el que reina en gloria por su iglesia y para su iglesia. Por eso, hermanos, hay un libro que se llama Santidad de Riley y dice lo siguiente: un hombre santo recordará a Cristo y su santidad, que Cristo fue testigo fiel de la verdad, que Cristo no vino para hacer su propia voluntad, que la comida y la bebida de Cristo fue hacer la voluntad de su Padre, que Cristo se negaba continuamente a sí mismo con el fin de servir a otros, que Cristo era humilde y paciente ante insultos inmerecidos, que Cristo tenía mejor opinión de los piadosos pobres que de los reyes, que Cristo estaba lleno de amor y compasión por los pecadores, que Cristo era valiente y firme en denunciar el pecado, que Cristo no buscaba el elogio de los hombres cuando lo hubiera podido recibir, que Cristo iba por todas partes haciendo el bien, que Cristo estaba separado de la gente, no participando de su pecado, pero sí atrayéndoles a Él, que Cristo se mantenía siempre en oración, que Cristo no permitía que ni siquiera sus relaciones más cercanas le impidieran hacer la obra de Dios que tenía que hacer. Este es nuestro modelo. Es ese Cristo exaltado, ese Cristo en santidad, ese Cristo que vio Juan 60 años más tarde y ante el cual él cayó rendido como muerto. Y fue ese mismo Cristo que le dijo: no temas, yo soy el que estuve muerto, el que vivo y que voy a vivir por los siglos de los siglos. Hermano, que mañana sea un día de mucha bendición para tu vida y que no nos olvidemos tan rápido de este fin de semana que costó la vida al Maestro, pero que resucitó y que nos dio la esperanza de poder tener una vida en victoria, ¿sí? En victoria. Que el mundo sepa que tenemos un Salvador, que el mundo se beneficie de la salvación de este Salvador y que Dios te use y nos use como iglesia para ser testigos fieles de Él en todo sentido, ¿sí? Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por recordarnos en estos últimos versículos de Lucas la tremenda bendición. Cómo estos discípulos, hubo un vuelco tan grande en ellos, Señor. Cómo cambiaron. Cómo, Señor, tu presencia les cambió. Cómo, Señor, el estar con ellos, el escuchar tu voz, el saber que no debían temer porque tú estabas con ellos, Señor, cambió absolutamente su mente y su corazón. Como, Señor, aunque no te vieron más, igual siguieron la carrera. Señor, cuando no te vieron más,
Vemos a un Pedro predicando con la autoridad de tu palabra, con la autoridad de Dios, el Espíritu Santo, y colocando un mensaje en su boca que transformó a miles de personas. Señor, haznos creer que tu iglesia tiene todavía, Señor, esta demanda tuya. Encuentra en nosotros, Señor, hombres que te buscan, mujeres que te buscan, Señor, de corazón. Y que este mundo, Señor, pueda ver en tus hijos realmente a Cristo. Que pueda ver, Señor, en nosotros un poco de Cristo. Y que se pregunten, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente que adora y que alaba y que tiene un Cristo que ya no está muerto, sino un Cristo resucitado y un Cristo exaltado? Danos, Señor, un corazón cada día para ti, te lo suplico. Y, Señor, permite que podamos vivir la vida del Cordero Pascual hasta cuando tú regreses por tu iglesia. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.